Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta emisión de Valora Live. Este es un producto de Valora Analytics. Yo soy Rodrigo Torres, su director de contenidos. Hemos venido hablando, como siempre, de temas relevantes en el desarrollo económico de Colombia, pero yo creo que si hay un grupo al que uno tiene que agradecerle en este momento es el sector agropecuario. Hemos tenido buen abastecimiento de alimentos en medio de la pandemia en las grandes ciudades y eso ha sido gracias a que el sector agropecuario ha sido definitivo en esto. Y hay un actor principal en ese sector agropecuario en Colombia, es el Banco Agrario de Colombia. Hoy vamos a hablar con Francisco Mejía, su presidente, y nos va a explicar cómo la realidad ha cambiado también el funcionamiento del banco y de su alcance. Presidente, buenas tardes. Gracias por atender esta invitación de Valor Analítico. Muy buenas tardes, Rodrigo. A usted muchas gracias por la invitación. Bueno, presidente, empecemos entonces. Vamos a hacer una especie de balance. Siempre me gusta empezar con un buen contexto de cómo estaba el banco hasta marzo, cómo venía creciendo la entrega de créditos, cómo venía creciendo la llegada del banco a los municipios de Colombia. Bueno, Rodrigo, pero si usted me permite, ¿por qué no ampliamos un poco ese balance a estos primeros 2 años del gobierno del presidente Duque y le cuento enseguida qué hemos hecho desde marzo? Perfecto. Mire, el banco traía una tendencia desfavorable en agosto del 2018. La Ujú. cartera de créditos caía en un 3.6% y los gastos administrativos crecían arriba del 7%. Esa tendencia, por supuesto, había que revertirla porque era una tendencia peligrosa para el Banco Agrario y que no le estaba ayudando al desarrollo agropecuario, que es la misión fundamental del Banco Agrario. Al cierre del 2019, la cartera del Banco Agrario que crecía arriba del 7.2%, los gastos cayeron en un 6.1% versus el año anterior, de tal suerte que nos ahorramos 63 mil millones de pesos con un programa de austeridad inteligente, renegociando contratos, introduciendo estándares de transparencia en toda la contratación del Banco Agrario, y eso, por supuesto, también redundó en que las utilidades fueran un 57% superiores en el 2019 versus el 2018. El 2019 dimos utilidades por 387 mil millones de pesos, mientras que en el 2018 las utilidades fueron de 247 mil millones de pesos. Todas estas cifras, detrás de ellas lo que hay son decenas o cientos de miles de familias campesinas que pudieron emprender sus proyectos productivos gracias a que tienen acceso al Banco Agrario y decenas de miles de empleos también que se crearon porque las empresas agropecuarias pudieron invertir gracias al crédito del Banco Agrario y generar empleo formal. La última cifra que le quiero dar, si uno compara los primeros 2 años del segundo periodo del gobierno del presidente Santos con los primeros 2 años del gobierno del presidente Duque, encuentra que en esos 2 años del gobierno de Santos se colocaron 5.2 billones de pesos en crédito agropecuario en Colombia. Y en Ujú. estos 2 años del presidente Duque hemos colocado 7.05 billones de pesos en el sector agropecuario. Eso es un incremento del 34.7%. Y por supuesto usted entenderá que por la magnitud de la cifra, esto tiene un impacto social y un impacto en seguridad alimentaria y un impacto económico inmenso en la ruralidad, especialmente en la ruralidad colombiana. Usted me pregunta qué hemos hecho ahora en el marco de la pandemia. Pues le cuento que al cierre de junio, mientras la banca colombiana decreció sus colocaciones en un 26%, de ese tamaño fue la caída de los desembolsos de la banca por efectos de la pandemia. El Banco Agrario, total banco, creció la cartera en 3%. Y en el sector agropecuario, la cartera del sector agropecuario la crecimos en un 21%. Por supuesto que nuestra operación en otros sectores de la economía, nosotros tenemos una banca empresarial, banca de Ujú. microcrédito urbano, banca personal. Sí. Obviamente, esa cartera esas colocaciones cayeron por el efecto de la pandemia, pero las del sector agropecuario se incrementaron en 21%. Hemos colocado 1.9 billones en el sector agropecuario en estos primeros 6 meses. Y eso pues, por supuesto, fue una instrucción del presidente Duque de que no
porque el crédito es un insumo fundamental para la producción. Y así lo hicimos, pero no solamente no paramos, sino que crecimos esa colocación. También lo pudimos hacer porque llevamos estos 2 años preparando el banco y mejorándolo y transformándolo en tecnología, en cultura, arraigando valores de desempeño, de servicio al cliente, eliminando esa práctica perniciosa y perversa de los padrinazgos políticos que habían afectado en el gobierno anterior tanto al Banco Agrario. Ahora, aquí, esas personas que venían que tenían las competencias, la vocación de servicio. Yo encontré personas extraordinarias en el banco, pero estaban muy desmotivadas porque lo que se recompensaba era el padrinazgo político. A esas personas comprometidas con competencias las promovimos en esta administración y también reforzamos el equipo gerencial para tener una operación de excelencia que mejorara el acceso al crédito y que por supuesto mejorara también todos los índices del banco. Y también por esa razón logramos pues ya cosechar los frutos de todos esos cambios, siendo el cambio más importante la reestructuración del Banco Agrario, que usted recordará, Valor Analytic lo registró con mucha amplitud y generosidad el año pasado, Sí. un decreto presidencial a través del cual eliminamos 213 posiciones burocráticas de altos salarios en Bogotá especialmente, que no le agregaban ningún valor al Banco Agrario, y con esa plata que nos ahorramos, cerca de 20.000 millones de pesos al año, pudimos contratar 403 nuevos asesores comerciales que están hoy desplegados en la ruralidad colocando créditos. Presidente, no sobra recordarles a los asistentes a este Valora Live que nos pueden enviar sus preguntas tanto en Facebook como en YouTube para que el presidente del Banco Agrario las responda. Y obviamente los invito como siempre a que compartan este contenido. Es muy importante que compartamos información veraz y rigurosa y tal vez evitemos compartir fake news que están proliferando por todas las redes sociales. Presidente, entonces llega marzo. ¿Cómo llegan ustedes a ese mes y cómo se adaptaron? Porque me imagino que ustedes siempre tienen presencia en las regiones, pero por las restricciones de movilidad no pudieron llegar a los sectores a los que siempre llegaban. ¿Cómo hicieron entonces para adaptarse a eso? Bueno, pues fue una situación muy difícil porque ningún banco en el mundo, digo yo, estaba preparado para un desafío de tal tamaño. Un desafío en varios frentes, porque primero, pues hubo que sacar el banco de las oficinas y solamente, digamos, aquellos empleados que tenían interacción con el cliente, porque la banca es un servicio esencial, siguieron trabajando en sus oficinas. De resto, todos los servicios de apoyo, por ejemplo, incluyéndome a mí, empezamos a trabajar de manera remota. Y aquí es muy importante destacar que el Banco Agrario, en el año 2019, logramos implementar una herramienta de Oracle que trabaja en la nube, que tiene una interfase en Internet. Si nosotros hubiéramos seguido con el sistema legado, que era un sistema, por lo menos, un sistema, por supuesto, muy desactualizado, no hubiéramos podido hacer este trabajo remoto con tanto éxito. Eso desde el punto de vista administrativo. Pero también tuvimos un desafío inmenso porque, como a todos los bancos, al Banco Agrario nos pidieron un volumen inmenso, descomunalmente grande de prórrogas. Y ningún sistema está preparado para hacer, digamos, prórrogas en esa magnitud. Y obviamente nosotros tuvimos que hacerlo. Y por supuesto, tuvimos que lidiar con ese problema de procesar solicitudes de crédito de manera remota. Y parte de los cambios que hicimos fue habilitar la recepción de documentación digital que antes el banco no recibía. Nos tocó, digamos, que reinventar muchos procesos para poder atender a nuestros clientes. Eh, claro que obviamente nuestros asesores comerciales estuvieron en aislamiento obligatorio en aquella época, en abril, cuando esto fue demasiado, digamos, estricto, pero rápidamente ellos salieron a las veredas porque, repito, el crédito, los servicios bancarios es un servicio esencial, pero además el crédito se convierte también en un servicio esencial y parte el crédito agropecuario y parte de la cadena de suministro de alimentos que por supuesto es tan crítica y tan importante que funcione en una situación como esta. Y gracias a Dios, pues, ese gran esfuerzo que hicieron todos los empleados del Banco Agrario, pues hoy se ve recompensado en las cifras y en el hecho de que los alimentos pues nunca pararon de llegar a la ciudad. Esto también, por supuesto, fue
toda una estrategia que lideró el señor ministro de Agricultura, el doctor Rodolfo Sea, como cabeza del sector, y el Banco Agrario era una pieza de ese engranaje, y fue una estrategia que realmente salió muy bien, y creo que todo el país hoy le reconoce al ministro y al presidente Duque, pues que este tema del sector agropecuario salió muy bien, porque no solamente garantizamos pues todo el flujo de alimentos a las ciudades, sino que también el sector agropecuario se ha convertido como una especie de motor, pequeño motor de la economía, porque es un sector que está dinámico, que está funcionando. Fíjese usted, estas noticias tan buenas de exportaciones, y obviamente aquí el crédito es para esos grandes empresarios y emprendedores que han abierto mercados en diferentes partes del mundo, de aguacatejas, por ejemplo, pero también nosotros hemos contribuido con nuestro granito de arena porque hemos crecido el crédito para esas empresas exportadoras rurales y ha habido una política también de diplomacia sanitaria, en fin, yo creo que las cosas se han hecho bien. Presidente, tenemos una pregunta desde Boyacá. Nos está preguntando Ricardo si le podemos hacer un balance de la presencia del banco para sectores en Boyacá y cómo está el comportamiento en créditos y en pagos en esa zona del país. Bueno, esta mañana precisamente estuve en La Cariñosa, en la emisora La Cariñosa, hablándole a los boyacenses, y ese es un Ujú. departamento muy especial para el Banco Agrario. Le cuento una cosa que mucha gente no sabe. En Boyacá, el Banco Agrario es el primer banco, incluyendo toda la banca privada. Somos el banco líder en el mercado crediticio de Boyacá, pero incluyendo cascos urbanos y todo. Entonces, realmente es un orgullo para el Banco Agrario lo que hemos logrado hacer en Boyacá, pero también habla muy bien de la laboriosidad, de la pujanza del campesino boyacense. Ese es el gran motor de la economía de Boyacá y son personas con una gran moral de pago. También por esa razón es que le ha permitido al Banco Agrario profundizar en el crédito allí en esa región. Y bueno, como en muchas partes del país, nos pidieron prórrogas, tanto del sector agropecuario como en el no agropecuario. Realmente la cartera más afectada que tenemos es la del microcrédito urbano, por obvias razones. También nos pidieron prórrogas en los meses de abril y de mayo a créditos agropecuarios, pero fíjese que esas prórrogas empezaron a vencerse el mes pasado, las que dimos del sector agropecuario, y hemos registrado con beneplácito que ha habido un buen comportamiento de pago. Las personas, si bien es cierto, tuvieron un problema coyuntural, realmente la mayor parte del sector agropecuario pues ha tenido un buen desempeño y nos están pagando. Y la invitación es a eso, a que nos sigan pagando. Este es un mes determinante para la recuperación de cartera del Banco Agrario y determinante para también el futuro de los deudores del Banco Agrario en cuanto a su capacidad de continuar trabajando con el banco. Yo los invito a que se acerquen al Banco Agrario y paguen sus cuotas cumplidamente. Es lo mejor que pueden hacer porque una persona que no le paga al Banco Agrario, pues desafortunadamente queda reportada en centrales de riesgos y se excluye de poder acceder al crédito de fomento. Recordemos que el crédito que otorga el Banco Agrario al sector agropecuario es todo crédito de fomento. Ese crédito todo es subsidiado. ¿Cómo una persona por no pagarle al Banco Agrario va a dejar de recibir los subsidios en términos de créditos del Estado colombiano? Y Claro. muchas veces, algunas veces nos ha pasado que no lo hacen porque hay personas que se autoproclaman disque líderes de los campesinos y lo que hacen es venderles la idea de que no le paguen al Banco Agrario, que porque ellos van a conseguir con donaciones y no sé qué más cosas, y Ujú. eso es mentira. Lo que le hacen es un gran daño al campesino, un gran daño al productor. Hay personas que están tratando de difundir esas ideologías extremas por allá en la ruralidad y usted sabe que esas ideologías son enemigas del emprendimiento. Entonces, pues tratan de horadar esa confianza para que haya esa afectación. Pero la inmensa mayoría de colombianos y de boyacenses, pues entienden que tener un buen estatus de crédito con el Banco Agrario es un gran activo, es un gran patrimonio, porque les permite seguir creciendo y seguir accediendo a ese crédito de fomento que es tan importante para la producción agropecuaria.
quería yo en el que nos adentráramos prórrogas. ¿Cuántos de los clientes le solicitaron al banco prórrogas y de qué monto estamos hablando? Mire, al Banco Agrario le solicitaron prórrogas por 2.7 billones de pesos. De Ujú. esos 2.7 billones de pesos, alrededor de 1 billón está en el sector agropecuario. El resto está, como le decía, en la banca de microfinanzas, en la banca de personas y en la banca empresarial. Eh, este mes de agosto, repito, es un mes muy importante para la recuperación de cartera del banco porque tenemos vencimientos de prórrogas por alrededor de 700.000 millones de pesos. El mes pasado tuvimos un vencimiento de 250.000 millones de pesos y con, eh, con mucho beneplácito, repito, vimos que la mayoría de esa cartera la pudimos recuperar y nos pagaron. Ahora esperamos que pase lo mismo. Obviamente, esta ya es una muestra más grande y Claro. esperamos que la mayoría nos pague. Si una persona continúa con afectaciones, acérquese al banco, cuéntenos cuál es su problema, demuéstrenos una voluntad de pago. Estamos aceptando pagos parciales. Con un pago parcial podemos, de la cuota, podemos hacer otra reestructuración del crédito. Pero lo que sí no es sano es volver a hacer una prórroga sin ningún tipo de pago. Y muy importante que pues todo el mundo se entere es que el Banco Agrario no puede condonar ni intereses ni capital. Nosotros, repito, damos créditos a unas tasas muy económicas, tasas de fomento, y muchos de nuestros créditos, como por ejemplo la línea Colombia Agroproduce, son prácticamente sin intereses, porque un crédito que sale al DTF-1 para pequeño productor Ujú. es Claro, el 2.5, algo así, por ciento efectivo anual, pues eso es menos que la inflación, eso en términos reales es sin intereses. claro. Entonces, que aprovechen esa, digamos, generosidad y esa política del Estado para favorecer al sector agropecuario, pero deben pagar sus créditos. Ahora, nosotros cuando hacemos prórrogas, cuando hacemos reestructuraciones, no cobramos un peso, no les subimos la tasa de interés, o sea, les damos todas las opciones para que nos puedan pagar. Y esa es la idea con aquellas personas que aún puedan tener algún tipo de afectación. Vayan a la oficina, no se dejen quedar vencidas, quedar en mora, porque después es mucho más difícil poder hacer algún tipo de acuerdo. Presidente, nunca sobra recordarles a los clientes del banco y en general a toda la población agro que nos pueda estar viendo o que vaya a ver repetición de este video, cómo se contactan con el banco. Supongamos que en su municipio hay cuarentena o hay aislamiento o hay toque de queda. ¿Cómo se contactan? Página web, teléfono, redes sociales, su asesor. ¿Cómo pueden llegar al banco? Mire, el Banco Agrario tiene la red más grande de oficinas del país. Ujú. Nosotros tenemos 787 oficinas y tenemos un esquema más liviano de oficinas que se llama Banco Agrario Más Cerca, que son otras 150, y fuera de eso tenemos nuestros corresponsales bancarios. En todos los municipios prácticamente tenemos presencia. Entonces, pueden contactarse con el asesor comercial que lo ven en la vereda con alguna frecuencia, Sí, pueden acceder a la página web, pueden ir cuando vayan, seguramente tendrán que ir a la cabecera municipal a hacer mercado, a hacer cosas, digamos, de bienes básicos. La oficina del Banco Agrario siempre está abierta, es un servicio básico. Entonces hay muchas maneras de contactarnos. bueno, presidente, aquí tengo una pregunta de Andrés Romero que nos está diciendo, ¿el banco tendrá un menor impacto en sus resultados debido a una participación en inversiones mayor al sistema? Presidente, ¿qué le decimos a Andrés? Bueno, el banco obviamente va a tener un impacto en sus resultados este año, como lo va a tener toda la banca colombiana. Como le digo, nosotros veníamos con una dinámica de crecimiento en el ingreso, de reducción en el gasto, de eficiencias por todos lados, una agenda de tecnología muy ambiciosa que logramos consolidar. En eso quiero aprovechar para decirles que lanzamos Movidagro, que fue esta aplicación en una tableta que llevan ahora nuestros asesores comerciales para originar crédito en campo. Lanzamos Agrovac, donde están todos los flujos de caja de las actividades productivas del sector agropecuario, y por esa razón el campesino colombiano ya no tiene que pagarle a un externo para que le haga los flujos de caja y se ahorra ese costo tan oneroso que tenía en el pasado.
Hemos hecho pues todos esos avances y eso pues con eso traíamos una dinámica muy positiva para el banco. Esta coyuntura del COVID-19, por supuesto que va a generarle un impacto al banco por la siniestralidad de cartera. Por eso, pues este año pues no tendremos unos buenos resultados. Esperemos a ver qué pasa. Como le digo, el mes de agosto es un mes muy importante para la recuperación de esa cartera. Ahora, yo he dicho, seguramente puede ser que la persona que nos hizo la pregunta me ha oído decir que nosotros hemos hecho un esfuerzo más allá de nuestro tamaño para ayudar a las empresas afectadas por el COVID-19. Probablemente se refiere a eso y quiero explicarlo. Hay una línea de crédito que en el banco denominamos Avanza Colombia, que son las líneas de crédito que van con la garantía del Fondo Nacional de Garantías para Sí. apoyar a pequeñas, especialmente micro y pequeñas empresas afectadas por el COVID-19. Nosotros a principios del mes de abril, en un programa con el presidente Duque, dijimos que íbamos a tener una meta de colocación para ayudar a esas empresas de 365 mil millones de pesos. Hoy les puedo contar que vamos sobre los 400 mil millones de pesos de desembolso. Y el 70% de esos desembolsos ha sido en micro, pequeñas y trabajadores independientes, el Uh -huh. 70%. O sea que aquí realmente hemos ayudado un montón en preservar empleos, en que las empresas puedan resistir esta coyuntura con la liquidez que les damos. Y bueno, eso obviamente tiene las garantías del Fondo Nacional de Garantías, que en unos casos es del 80%, Uh en -huh. otros casos es del 90%. Hemos Sí. tratado de seleccionar de la mejor manera a nuestros deudores, verificando que sean empresas que venían con un buen desempeño Uh y -huh. obviamente con una inyección de liquidez pueden resistir la pandemia, pero es un hecho que pues seguramente muchas pues no saldrán al otro lado y obviamente habrá una cartera vencida. Pero yo creo que esto hay que verlo, primero, el impacto que esto tiene en la sociedad colombiana. Nosotros como Banco de Desarrollo y como Banco del Estado colombiano, pues obviamente teníamos que dar ejemplo apoyando a esas empresas y salvando empleos. Y segundo, esto también hay que verlo con un horizonte de tiempo un poquito más allá de la coyuntura del COVID-19. Yo le Uh puedo -huh. decir que muchas de las empresas que nosotros atendimos y muchas de ellas que ya salieron adelante, que ya son empresas no solo viables, sino rentables. Muchas de esas empresas no estaban con el Banco Agrario, estaban con otros bancos y en otros bancos les cerraron las puertas, no los quisieron atender. Nosotros acá los atendimos y hoy Uh en -huh. día son empresas que están muy agradecidas con el banco y que van a seguir con nosotros de por vida. Eso Claro. tiene un valor muy importante en la banca porque digamos, es poder tener una relación de largo plazo con unos clientes que siempre van a estar con el banco y que van a seguir creciendo con nosotros. Quiero recordarles a los asistentes a Valora Live que estén muy atentos de las cifras que nos está dando el presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, porque vamos a estar obsequiando 2 accesos premium durante 3 meses a las noticias premium de Valora Analytic. Entonces, para que estén muy pendientes, voy a lanzar en breve una pregunta para que respondan ya sea por el chat de Facebook o por el chat de YouTube. Presidente, entonces avancemos. Me está preguntando aquí en el chat el noticiero económico antioqueño. Un saludo a los colegas de Antioquia. Dice, buenas tardes, ¿cómo están las colocaciones crediticias en el agro de Antioquia, presidente? Bueno, no tengo aquí la cifra en la cabeza específicamente de Antioquia, pero le puedo decir que esa cifra que yo di, donde crecimos un 21% las colocaciones en el sector agropecuario, esa cifra está en todo el país. No hay un solo departamento que se hubiera quedado sin ese, digamos, sin ese beneficio de acceso al crédito. Y el departamento de Antioquia, pues es un departamento para nosotros muy especial. Allá hemos hecho algunos cambios en el banco que nos han resultado muy positivos en materia de mejor operatividad del banco, de mejor acceso al crédito. Así que tenga la plena seguridad de que Antioquia ha sido uno de los departamentos beneficiados. Le pongo un ejemplo, café. Las colocaciones de café para pequeño productor se incrementaron
en un 11.8%. Y Antioquia es un departamento muy cafetero. En ganadería, Antioquia es un departamento también importante en ganadería. Allí también hicimos unas colocaciones muy importantes. Así que, pues ese departamento lo llevamos en el corazón y también, obviamente, está beneficiado por esa irrigación de crédito. Claro, Antioquia es donde nació Valor Analytic, por ejemplo, en Medellín, y de ahí se ha expandido a varias regiones del país como Bogotá. Bueno, voy a lanzar la primera pregunta. Entonces, hay una cifra importantísima que nos dio el presidente del Banco Agrario recién iniciando su conversación con Valor Analytic, y es cuál ha sido el monto de las colocaciones totales de los últimos 2 años de parte del banco durante el gobierno del presidente Iván Duque. La primera persona que me diga cuál fue ese saldo total de colocaciones de crédito, le vamos a obsequiar un demo de 3 meses para el servicio de noticias premium de Valora Analytics. Bueno, presidente, mientras nos llega la respuesta del primer ganador, quería preguntarle entonces, ¿cómo está distribuida la cartera del banco? ¿Cuál es el sector que más peso tiene? ¿Cuál es el que menos? ¿Y hacia dónde podrían mirar ustedes algo que todavía no hayan hecho y que no hayan llegado? Bueno, pero antes déjeme decirle una cosa muy especial de Antioquia. Sí. Quien ideó el Banco Agrario fue un gran antioqueño, el presidente Mariano Ospina Pérez. Fue el presidente Ospina Pérez se, que tuvo la visión de crear un banco de desarrollo para el sector agropecuario y lo Ajá. hizo no, antes de ser presidente de la República, lo hizo siendo gerente nacional de la Federación Nacional de Cafeteros y lo hizo en el cuarto Congreso Cafetero que fue en el año 1930. Así que este es un legado de un gran antioqueño y por el cual tenemos pues mucha gratitud y devoción. La cartera del Banco Agrario, mire, nosotros tenemos por estatutos, nosotros podemos colocar hasta el 30% de nuestra cartera por fuera del sector agropecuario Ajá. y el 70% de la cartera está en el sector agropecuario. Más o menos así, a grosso modo, yo le podría decir que de ese 70%, el 25% es cartera en pequeños productores agropecuarios y 25 y 25% es cartera en mediano productor y en gran productor y empresa agropecuaria. Ese más o menos es la composición de la cartera del Banco Agrario. El Banco Agrario es una mezcla muy interesante de banco comercial y de banco de desarrollo. Cuando Ajá. nosotros estamos ante un productor agropecuario, estamos haciendo banca de desarrollo. Pero también tenemos operación bancaria en otros segmentos donde competimos con la banca privada y allí hacemos banca comercial con las mismas capacidades de cualquier otro banco comercial en Colombia. Y de hecho en eso hemos avanzado mucho. Por ejemplo, creamos nuestra banca de comercio exterior. El banco pues, tenía una operación muy incipiente que realmente no era competitiva y algo que creamos en estos 2 años fue pues esas capacidades del Banco Agrario para hacer giros financiados, para Ajá. hacer coberturas de tasa de cambio y para eso pues necesitábamos tener banca corresponsal y entonces logramos tener corresponsalidad con Cobank de Estados Unidos, con JP Morgan, que era un banco que el Banco Agrario había querido trabajar con ese banco en el pasado y ellos Ajá. no habían querido. Seguimos con la corresponsalidad con el Citibank. En fin, entonces ese es más o menos el perfil del banco, pero es esa mezcla de banca de desarrollo y banca comercial lo que hace tan especial trabajar en este banco, porque bueno, uno de pronto está en un momento analizando un crédito complejo de banca empresarial o, o haciendo análisis de la curva de rendimiento de los test para tomar decisiones de portafolio, pero el otro día puede estar en la finca de un pequeño productor en una vereda de Colombia, que es algo que a mí de verdad me nace, me apasiona, poder servirles a ellos, conocer su idiosincrasia, Sí. saber que somos prácticamente el único banco que les provee capital para sus pequeños emprendimientos. Y nosotros, por ejemplo, a ese campesino no hacemos lo que hace un banco normalmente. Un banco normalmente, cuando va a prestarle plata a una persona o a una empresa, pues lo primero que uno hace como banco es revisar los estados financieros, mirar digamos, su desempeño financiero en Sí. materia de utilidades, de flujo de Claro. caja. Nosotros al campesino le prestamos a un proyecto. Por eso es que eso es banca de desarrollo. Hacemos un pequeño project finance en cada productor. Muchos de ellos pues obviamente no tienen excedentes
y lo que tiene es un pequeño pedazo de terreno donde tienen unos proyectos productivos y entonces un campesino si va a sembrar, por decir alguna hectárea de frijol, pues lo que nos presenta es un proyecto y nosotros verificamos que obviamente pues él sí sea el dueño de esa finca, si no tiene títulos legales, le pedimos una certificación de la acción comunal o de la alcaldía de que tiene sana posesión, verificamos que sea una persona juiciosa, cumplidora de su deber, pero realmente le prestamos de sobre un proyecto. Y bueno, yo creo que tener cerca de 6 billones de pesos que tenemos de cartera en pequeño productor es tener a más de 700.000 pequeños productores de Colombia produciendo gracias al crédito del Banco Agrario. Imagínense el impacto social que eso genera, pero no solamente el impacto social, el impacto económico y en seguridad alimentaria que eso significa. Se me adelantó usted con un tema que yo quería hablar, presidente, y era la línea especial que se creó para atender a las empresas que han tenido alguna afectación con COVID. Usted estaba hablando, si no le escuché mal, de un cupo aproximadamente de 370.000 millones que ya había sido superado a 400.000. Pero entonces la pregunta siguiente es, ¿ese cupo se va a ampliar más? ¿Se va a extender a más meses? ¿Qué les decimos a los que pueden estar interesados en eso? Bueno, nosotros seguimos con esas líneas abiertas. Obviamente, el ritmo de colocación, por obvias razones, es menor que en los últimos 4 meses. El banco, este mes sobre todo y el mes de septiembre, pues nos tocó cambiar un poco la prioridad y no ser, ya no, digamos, no vamos a salir comercialmente a ser tan agresivos en la colocación de crédito, porque Ujú. ahora nuestra prioridad es recuperar esa cartera que prorrogamos. Entonces, Ya. nuestros asesores comerciales están enfocados es en hablar con los clientes a quienes se les hicieron las prórrogas, verificar con ellos si tienen alguna afectación, cobrar esa cartera, por supuesto. Entonces, pues digamos que ahora la prioridad está es en recuperar esa cartera. Y sin embargo, las líneas pues siguen abiertas y vamos a seguir atendiendo estos microempresarios y pequeñas empresas. Bueno, presidente, le cuento que parece que se la pusimos difícil a los asistentes a Valora Live porque no me han contestado la pregunta. Entonces voy a reiterarla. ¿Cuál era el monto que ya ha colocado el Banco Agrario en los primeros 2 años de gestión del gobierno actual? El presidente inició su charla diciendo que había comparación con un gobierno anterior y que en este gobierno ya se han colocado X billones de pesos, que es una cifra gigantesca. El primero que me lo diga en el chat, ya sea de Facebook o de YouTube, le damos esta suscripción por 3 meses al servicio de noticias de Valora Analytic. Bueno, yo tengo aquí entre mis apuntes, presidente, quería consultarle por si ha visto usted en meses recientes, después de todo este lío de la pandemia y de la cuarentena en Colombia, ¿ha visto usted aumento de tasas en el mercado financiero? ¿Ustedes han tenido que subir las tasas por alguna razón o se han mantenido? ¿Cómo están en ese momento ustedes? Mire, yo he visto, obviamente, disminución de tasas. En eso el Banco Central, pues ha hecho un trabajo y se ha reflejado en el mercado, pero al mismo tiempo he visto aumento de spreads por hace un par de meses por una perspectiva de menor liquidez que había en la banca privada. Nosotros esa perspectiva de menor liquidez nunca la tuvimos porque el banco tiene una posición muy favorable de liquidez y también por riesgo, por la percepción de riesgo. Entonces yo creo que los spreads sí se han ampliado un poco, pero las tasas han bajado. Entonces ese efecto, pues dependiendo del banco, uno podría decir que puede ser neutro o en ocasiones un poquito más abajo, un poquito más arriba, dependiendo del sector. Qué pena, Rodrigo, no le Presidente, oí. sí, sí, lo tenía en silencio, qué pena. Le iba a pedir que me confirmara la cifra, porque ya tenemos a un ganador, pero quiero que usted sea el que certifique la cifra de cuánto se ha colocado en los 2 años de gestión del Banco Agrario en este gobierno. Bueno, en este gobierno, y ahí quiero hacerle una pequeña aclaración, hemos colocado en el sector agropecuario solamente, que fue la Ujú. cifra que yo di, 7.05 billones de pesos en estos Bueno, primeros 2 años de gobierno. perfecto. Entonces tenemos un ganador, Guillermo León Velázquez Henao, dijo exactamente esas cifras, 7 billones de pesos. Muy Entonces, bien. por favor, comuníquese con nosotros al correo info@grupovalora.com.co y ahí le mandaremos todas las instrucciones. Presidente, bueno,
Ya digamos que la vida está empezando a volver lentamente a la normalidad. ¿Qué viene entonces para lo que queda del año para el Banco Agrario? Bueno, el reto en estos 3 meses que siguen es recuperar la mayor cantidad de esa cartera que prorrogamos, de poder encontrar con esa minoría de deudores que esperamos que sean muy pocos, que siguen afectados, la mejor opción de pago para ellos, poder acompañarlos en eso y continuar en esta agenda de modernización tecnológica del banco. Acabamos de lanzar hace 2 meses una iniciativa que se llama Portal de Referidos, que va a marcar un hito en la colocación de crédito agropecuario. Y se trata de eso de que habilitamos a nuestros corresponsales bancarios para poder tramitar solicitudes de crédito. Y nosotros tenemos un poco más de 600 corresponsales a nivel nacional. Arrancamos un piloto con 70 y eso ha sido todo un éxito. Yo espero que antes de terminar el año estén los 600 corresponsales habilitados para hacerlo. Estamos con un equipo de la Presidencia de la República mirando una gran estrategia de colocación de crédito en municipios PEDET. Obviamente, pues eso tiene otros componentes, Ujú. pero yo creo que próximamente el país va a oír muy buenas noticias con respecto a esas regiones apartadas de Colombia, a esas regiones donde la ilegalidad pues ha dominado esas zonas y necesitamos llegar allá con más inversión y con más economía legal. Entonces, eso yo creo que son como los retos en el mediano plazo. Bueno, presidente, ustedes me imagino que desde el gobierno tienen siempre una visión de muy largo plazo. Yo me acuerdo que las primeras veces que hablamos el año pasado, usted me hablaba, vamos a tener tantos miles de millones en ganancias, vamos a crecer la cartera en este porcentaje, vamos a hacerlo así, el plan de ahorro, el aumento de cobertura, quitar algunos cargos que no estaban funcionando muy bien, aumentar la nómina con las personas que estaban haciendo un buen trabajo en el banco. Pero entonces, ¿cuál es la visión de lo que falta en estos 2 años? Yo sé que los planes han cambiado mucho por el tema de la pandemia, pero ¿qué nos queda hacia adelante en 2 años que quedan de gobierno? Bueno, nosotros seguimos teniendo la visión de hacer del Banco Agrario el banco preferido por la ruralidad colombiana. Y eso tiene un fondo. Fíjense que ya no estamos hablando solamente del sector agropecuario, sino de la ruralidad. Nosotros tenemos que aprovechar esa gran red comercial, esa gran red bancaria que tenemos en toda la ruralidad colombiana y, y poder ofrecerle servicios financieros de calidad a toda esa población que vive en la ruralidad, que en su mayoría derivan obviamente su sustento y su economía del sector agropecuario, pero allí hay muchas economías alrededor de eso. Y nosotros, por ejemplo, nosotros estamos en 450 municipios donde somos la única entidad financiera que tiene presencia allí. Entonces, queremos ser un banco que no sea el banco de última instancia, que no sea el banco al que se acude porque ya en ninguna otra parte pues hay posibilidad de acudir, sino que sea un banco de primera instancia, un banco preferido de los habitantes de la ruralidad. Esa visión tiene un fondo muy grande y de ahí se desprende toda una estrategia que hemos venido implementando en estos 2 años y esperamos terminarla en los próximos 2 años. Retos, por ejemplo, que yo espero que el año entrante podamos materializar, tener en el Banco Agrario una leasing. Nosotros vamos a construir una operación de leasing dentro del Banco Agrario. Nosotros Ujú. necesitamos tener una red de cajeros automáticos propia. Claro. Eso, no tener una red de cajeros automáticos propia nos ha quitado competitividad en algunos convenios de pagos. Entonces, esas son algunas de las cosas que le puedo anticipar. Bueno, pero esas son muy buenas noticias, presidente, porque ahí siempre uno quiere ver más presencia del Banco Agrario y sobre todo en temas de cajeros en los municipios. Yo, por ejemplo, visito mucho el municipio de Choachí, ya están mis suegros, entonces yo siempre paso por ahí y digo, ve, aquí está el banco, aquí está el banco. Siempre quiere uno verlo con más presencia en más municipios. Voy a hacer una segunda pregunta del el Banco Agrario para que uno de nuestros asistentes a Valor Life, que ya vamos a llegar a 80 en esa transmisión en vivo, se gane un segundo obsequio, una segunda suscripción al servicio de noticias de Valora Analytics. Y es una pregunta una cifra que acaba de dar el presidente hace apenas unos minutos. ¿Cuántos municipios de Colombia, en cuántos municipios de Colombia es el único el Banco Agrario en el que está? El presidente dijo, en tantos municipios
el Banco Agrario es la única entidad financiera en la que hay presencia. Esperamos sus respuestas tanto en el chat de Facebook como en el de WhatsApp. Bueno, presidente, y ya para despedirnos entonces, su perspectiva personal desde el banco, ¿cómo ha sido su perspectiva, su impresión cuando llegó? Usted dijo, bueno, esto es un reto grande, o ¿cómo llegó usted al banco y ahora cómo lo está viendo en estos 2 años que han pasado? Pues bueno, esto ha sido muy difícil. El Banco Agrario es como un transatlántico y virar un transatlántico pues es muy complicado. Pero yo he podido hacer todo lo que he podido hacer porque hemos tenido un gran líder en la cabeza de este gobierno, que es el presidente Iván Duque. Es él quien ha dado esas directrices de transparencia, de tener a los mejores en el banco, de arraigar esa cultura de valores y desempeño. Uh -huh. Digamos, cuando las cosas vienen de la cabeza con esa claridad, uno puede hacer los cambios y las cosas fluyen. Yo creo que eso ha sido lo más importante, porque al principio cuando llegamos y hablábamos de que teníamos que construir un banco donde todo lo que hagamos tuviéramos al cliente como centro de la operación, un banco con todos los estándares de transparencia, donde tuviéramos cero tolerancia a fenómenos de corrupción. Cuando decíamos todo eso, y cuando decíamos que íbamos a privilegiar y a promover a los mejores, que en el banco no habrían padrinazgos, sino realmente una política de recompensa al servicio, al desempeño. Cuando decíamos todo eso, la gente no nos creía. Yo creo que estaban como acostumbrados que en el pasado todo era retórica. Y en la medida que, primero que fuimos dando el ejemplo, y segundo que fuimos teniendo victorias tempranas en esos frentes de transparencia, de recompensar los buenos empleados con competencias, pues la organización fue motivándose también a asumir, a abrazar el cambio, y yo creo que pues cuando uno mira hacia atrás, estos 2 años han sido muy duros, pero han sido también muy satisfactorios porque los resultados se han venido dando. Y cada vez que uno tiene la oportunidad de hablar con un campesino, con un microempresario que ha salido adelante gracias al crédito del Banco Agrario, pues uno tiene esa satisfacción del deber cumplido y de haber podido realmente interpretar una política de un gran hombre que es el presidente Iván Duque. Bueno, presidente, ya tenemos un ganador. Luis Hidárraga fue el que nos dio la respuesta correcta, 450 municipios. Lo mismo que dije hace un momento, Luis, por favor, mándenos un correo a info@grupovalora.com.co y ahí le vamos a mandar todas las instrucciones para que pueda disfrutar de los 3 meses del servicio de noticias premium de Valora Analytics. Bueno, presidente, le agradezco muchísimo haber participado en este Valora Live. Muy grato poder dar un buen balance y yo lo reitero como lo dije al principio. Si hay un grupo al que uno tenga que estarle muy agradecido en esta pandemia y en este aislamiento es el sector agropecuario. Hemos tenido buen abastecimiento de alimentos, hemos podido estar en nuestras casas cuidándonos gracias a que ese personal y a que esa gente sigue trabajando y sigue aportándonos al país. Presidente, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, a usted Rodrigo por el espacio, un gran saludo, muchas gracias a quienes se conectaron a esta charla y espero que nos volvamos a ver pronto. Presidente, gracias. Es Francisco Mejía, el presidente del Banco Agrario de Colombia.